el tema que me trae hoy. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículo 13. Vamos a ir aquí con esta herramienta. ¿Mm? Porque, como lo he dicho en el video del escudriñamiento, solo la palabra de Dios es necesaria, solo la escritura es necesaria. Pero hay herramientas, son herramientas que ayudan. Por ejemplo, en este caso, me ayudan a transmitir de una manera más eficaz un mensaje. En este caso, con esta herramienta, así lo quiero hacer. Pero es solo eso, es una herramienta, no es un libro que está buscando desplazar la escritura, no es un texto, no es un estudio que está buscando darme el punto de vista de un hombre, sino es la misma escritura la que estoy presentando a través de herramientas. Herramientas que me permiten buscar versículos más rápidamente, buscar concordancias, paralelismos, significados, ¿sí? En el diccionario de la Real Academia Española, que lo tiene integrado también esta herramienta, mapas, en fin, diferentes versiones de la Biblia, buscarla, ese mismo versículo en el original griego. Entonces, aquí vamos a entrar ya en materia, después de esta breve introducción, y quiero leer el versículo de Romanos, capítulo 9, versículo 10. Voy a empezar a leer desde allí. Y dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿a quién? A Rebeca: el mayor servirá al menor. Y aquí viene el versículo 13 de Romanos 9. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí está. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Uno podría leer este versículo o esta porción, o este solo versículo, y entenderlo de una manera completamente errada. Pensar que Dios ama a alguien y aborrece a otro. Incluso desde antes que nacieran. Hacer eso, aborrecer a alguien, incluso antes de que naciera. Y tal vez uno puede llegar a decir: ¿cómo es esto de que Dios aborrece a alguien incluso antes de nacer? ¿Lo aborrece porque lo quiso aborrecer? ¿Porque lo creó para aborrecerlo? En este caso a Esaú. ¿Y a Jacob lo creó para amarlo? Porque dice en el versículo 9:11: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces quiero ir, teniendo este versículo principal en mente, Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Teniendo este versículo en mente, vamos a ir ahora al versículo de Juan
capítulo 15. Vamos a ir a Juan 15. Juan 15:22. ¿Qué dice Juan 15:22? Vamos a leer desde un poco. Bueno, sí, lo vamos a leer desde Juan 15:22. Dice: Si yo no hubiera venido, está hablando el Señor Jesús, si yo no hubiera venido, aquí, estamos acá, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. También a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, la ley de Dios, su Padre. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Así que aquí vemos al Señor Jesús hablando de aquellos hombres que por estar ¿en qué? En su maldad le aborrecieron sin causa. Sin causa le aborrecieron. Y si entonces nosotros, si el Señor Jesús dice eso, de aquellos que por permanecer en su pecado aborrecieron al Señor Jesús, si nosotros dijésemos o pensáramos que Dios aborrece a alguien sin causa, estaríamos equiparándolo a estos pecadores, de los cuales el Señor Jesús está hablando. Y eso no tiene ningún sentido. Estaría totalmente en contra de la misma palabra de Dios. Pensar que Dios aborrece a alguien porque simplemente lo quiso aborrecer, sin causa alguna, sino porque Él lo quiso, porque Él lo decretó, porque lo creó para aborrecerlo. Así que ya comenzamos estableciendo que Dios no aborrece sin causa. Nosotros sí, pero Dios no. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús está diciendo, acusando, dejando una evidencia, sin causa me aborrecieron estos. Sin causa estos me aborrecieron. El Señor Jesús, siendo el Dios, así que Dios no aborrece sin causa. Y bueno, entonces, ¿cuál es la causa por la cual Dios aborrece? ¿Cuál es la causa por la cual Dios aborrece a alguien? ¿Cuál es esa causa por la cual Dios aborrece? Porque si yo estoy diciendo que Dios aborrece por una causa, con causas que Dios aborrece, entonces, ¿cuál es esa causa? ¿O causas? ¿Qué es lo que causa el aborrecimiento de Dios? Bueno, vamos a ir precisamente vamos a ir a varios versículos que nos muestran esto. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 1, versículo del 25 al 27. Dice:
y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron. Aquí se está narrando ese suceso donde fueron enviados unos hombres que fueran adelante a mirar la tierra prometida, a observarla y a traer noticias al pueblo de Israel de cómo era esta tierra. Entonces, aquí están hablando de esas personas que fueron a la tierra prometida a verla de antemano, antes que todo el demás, que todo el resto del pueblo. Bueno, Deuteronomio capítulo 1, versículo 25. Y tomaron estos, los que fueron a ver la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir. ¿Subir a dónde? A aquella tierra. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios. Está hablando Moisés. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Y aquí, como se pueden dar cuenta, tengo resaltado aquello que es importante para esa enseñanza. Porque claramente aquí dice, y murmurasteis, murmurar. O sea, el pueblo de Israel murmuró. ¿Sí? Estaba diciendo algo que no era cierto. Estaban murmurando de algo que no era cierto. ¿Y qué es lo que no era cierto? Esto que está acá. Porque el Señor nos aborrece. Por eso les dijo Moisés con toda razón a ellos. Murmurasteis. Porque si vamos a la palabra de Dios, si vamos, al diccionario de la Real Academia Española, y buscamos la palabra murmurar, vamos a ver qué dice. Dicho de la corriente de las aguas y también del viento. Bueno, esto es, dice, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. O sea, este pueblo, el pueblo de Israel, estaba, ¿qué? Murmurando, censurando a Dios, diciendo que Él los aborrecía. Y que los había sacado de la tierra de Egipto para entregarlos en manos del amorreo. Y aquí todos los que conocen la historia del pueblo de Israel saben que Dios no los sacó del pueblo del país, de ese país de Egipto, no sacó a Israel de Egipto para destruirlos. No. ¿Sí? Y ellos estaban, por eso dice que estaban murmurando, diciendo que Dios los aborrece. Y eso les estaba diciendo Moisés a ellos para dejarles ver, para ponerles enfrente que estaban equivocados cuando murmuraron así de Dios. Estaban equivocados al decir eso de Dios, porque Dios no los aborrecía. No. Recuerden, Dios aborrece con una causa. Sigamos viendo. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Dice así. Dice, no harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos
y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Sí? Entonces, toda cosa abominable. O sea, Dios, ¿qué es lo que aborrece? Lo abominable. ¿Qué es lo abominable? Aquí no lo dice claramente. Nos da un ejemplo de eso. Hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea, esto es lo abominable a los ojos de Dios, y por lo tanto, Dios lo aborrece. Entonces aquí estamos viendo en diferentes versículos lo que Dios aborrece. Dios aborrece, ya vemos que aquí aborrece a estas personas que entregan a sus hijos y a sus hijas en holocausto a otros dioses. Pasemos ahora a otro libro de la Escritura, el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 12, dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Sí? De hecho, esto tiene algo que ver con otra corrección y redarguición que voy a hacer, la que tiene que ver con la doctrina de la depravación total. Aquí ya veamos que el hombre depravado es el hombre malo. No todo hombre. Así que, bueno, continuemos con esto, continuemos con Proverbios, capítulo 6, versículo 13, dice: que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Y dice acá, 6 cosas aborrece el Señor, 6 cosas. Y aún 7 abomina su alma. Recordemos lo que hablamos ahorita en Deuteronomio, de lo que es abominable a Dios. Entonces, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Primera, los ojos altivos, la altivez. Segunda, la lengua mentirosa, la mentira. Tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. El asesinato, el homicidio, el suicidio también. El corazón que maquina pensamientos inicuos. La codicia, la avaricia. Los pies presurosos para correr al mal. Robar, fornicar. El testigo falso que habla mentiras. El mentiroso, el que se presta, se vende a otro por dinero, y calumnia. Al justo. Y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí están las 7. ¿Sí? 6 que aborrece el Señor y una más que abomina su alma. O sea que también la aborrece. Porque Él lo que es abominable aborrece. ¿Y qué es lo que es abominable? Todo lo que vemos aquí. Todo lo que hacen estos hombres. Vamos a otro pasaje para seguir viendo qué es lo que aborrece Dios. A ver si encontramos por algún lado que Dios puede aborrecer a alguien o puede crear a alguien para aborrecerlo. O sea, que la razón de su aborrecimiento sea porque Él lo decretó así. Vamos a ver. Proverbios capítulo 8, versículo 12 dice: yo, la sabiduría,
Habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan ¿qué? Justicia. Justicia. Aquí resalto justicia porque vamos a ver más adelante que la justicia para ese tema es importante. Tener claro lo que es la justicia. Entonces, ¿qué dice en Proverbios 8:13? Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. O sea, aborrecer. El temor del Señor es aborrecer ¿qué? El mal. O sea, nos reitera lo que él aborrece. Aquí nos dice que aborrece el mal. El mal. La soberbia, después dice, la soberbia y la arrogancia. ¿Qué veíamos antes? Los ojos altivos. También que veíamos antes, los pies presurosos para correr al mal, que veíamos en Proverbios 6:18. Entonces, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, ¿sí? Y la boca perversa, testigo falso que habla mentiras, la lengua mentirosa, aborrezco. Y por el contrario, ¿qué dice? Que con él está el consejo, con la sabiduría. ¿Quién tiene la sabiduría? La sabiduría, Dios. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Justicia. Vamos ahora a Génesis. Bueno, antes de ir a Génesis. Hasta ahora hemos visto algunos versículos. Solo tomé algunos. Donde nos muestra qué es lo que Dios aborrece. Y en ninguno de ellos, créame que en ninguno de ellos, y en ningún otro, van a encontrar que diga que Dios aborrece a alguien porque lo quiere aborrecer, porque lo creó para aborrecer. No, aquí lo que nos deja claro es por el contrario, es todo lo contrario, que Dios aborrece la maldad. Que hay una causa para el aborrecimiento de Dios y esa causa es la maldad. Recuerden, el Señor Jesús dijo, sin causa me aborrecieron, pero hablaba de los pecadores. Dios no se puede equiparar con ellos. Si aborrece Dios, es con causa. Y esa causa la estamos viendo en estos pasajes que estamos leyendo. Entonces, me podrían preguntar, ustedes bien podrían decirme, bueno, pero si es así, si fuera así, que realmente Dios aborrece por la maldad, entonces ¿por qué la palabra de Dios habla en el caso de Esaú que lo aborreció y que aún no había nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, y se le había dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor? ¿Por qué? ¿Por qué lo aborreció? Ya lo acabamos de ver. Porque Dios aborrece con causa. Y esa causa es la maldad. La iniquidad, de hecho. De hecho, ¿qué hay? Quiero añadir otro pasaje aquí. Y es el de Salmos. El Salmo 5, versículo 5. Voy a leer desde el versículo 1. La palabra de Dios es tan hermosa.
que cada palabra que está allí es muy profunda. Voy a leer del versículo 1 porque quiero leer su palabra. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. ¿Por qué? Porque la aborrece. Dios aborrece a la maldad, al que hace mal. El malo, y aquí lo está confirmando, el malo no habitará junto a ti, junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Otro pasaje más, muy claro, con respecto a lo que Dios aborrece, donde nos deja ver de manera muy clara lo que Dios aborrece. ¿Cuál es la causa del aborrecimiento de Dios? Así que si volvemos otra vez a Romanos capítulo 9, volviendo a Romanos capítulo 9, versículo 13. Al decir esto, ya con lo que vimos, basándonos en lo que vimos, yo les pregunto, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Y la respuesta debería ser muy clara. Porque Esaú permaneció en iniquidad. Esaú apresuró sus pasos para el mal. Esaú vivió en la maldad. Su corazón estaba en tinieblas, en maldad, porque él hacía iniquidad, cometía pecado. ¿Y cuál? ¿Cuál fue la maldad de Esaú? ¿Cuál? ¿Cuál fue la maldad de Esaú que llevó a Dios a aborrecerlo? ¿Cuál fue la maldad? Bueno, ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 27, versículo 41. Génesis 27, 41. Dice: y aborreció Esaú a Jacob. ¿Qué estamos viendo? Que Esaú aborreció a Jacob. ¿Por qué razón Esaú aborreció a Jacob? Dice, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo ¿qué? Aquí está. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Sí? O sea, Esaú en su corazón albergó la idea de matar a Jacob y permaneció en ella. Que no es que hubiera él pensado en matarlo, pero ya después desistió. No, permaneció en esa idea de matarlo. Incluso si leemos bien estos versículos, en especial el versículo 42, vemos que Esaú incluso eso no se lo guardó para sí, que tal era su maldad que incluso osaba decirlo
delante de otros. O sea, ni siquiera se molestaba en encubrir ese pensamiento de maldad, sino que tanto era su odio, su deseo de matar a Jacob, que hasta lo expresaba delante de otros. Y aquí lo vemos, que dice la palabra de Dios, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Porque si él lo hubiera hecho para sí mismo, si tan solo lo hubiera pensado, entonces Rebeca no lo sabría, no se hubiera enterado. Claro, aquí muy bien dice, y dijo en su corazón. Claro, en su corazón lo dijo. Tal vez la primera vez en su corazón lo dijo. Pero como permaneció en esa empresa, en ese deseo, en ese cometido, en ese proyecto de odio, de matar a su hermano Jacob, como él permaneció en eso, claro, ¿por qué no? Uno de los días posteriores lo dijo y lo escuchó Rebeca. ¿Y por qué sé? Porque aquí la palabra de Dios es clara y lo dice. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. O sea, él lo dijo. No solo lo pensó, ni lo meditó en su corazón, que bien pudo haber sido eso lo primero que sucedió en él, que consintió esa idea, pero luego lo dijo. O sea, que él permaneció en su pecado. Entonces, ¿por qué? Entonces, pregunto yo, ¿había alguna causa, alguna razón para que Dios aborreciera a Esaú? Claro que sí. Claro que sí. Había una causa, había una razón. Que el corazón de Esaú era perverso. Era perverso no solo en este momento, sino desde antes. Él había permanecido en su maldad, desde antes. De hecho, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo para que su padre bendijera a Jacob y no a él como primogénito? Él le vendió la primogenitura a su hermano menor, a Jacob. ¿Por qué? Por comida. Podía haber sido cualquier comida. En este caso fue un plato de lentejas. Podía haber sido cualquier cosa. Desechó la bendición del primogénito. Entonces, aquí como yo mismo lo estoy expresando en esta nota, si Dios aborrece es por una causa. Y no cualquier causa, sino una justa causa. O sea, las causas de Dios son justas. Para que sea una causa delante de los ojos de Dios, tiene que ser una justa causa. De lo contrario, no es causa. Por eso es que el Señor Jesús dijo, sin causa me aborrecieron. Porque bien podría decirse que sí había una causa. Y la causa era que el Señor Jesús estaba poniendo en evidencia el pecado de todos aquellos a los cuales iba su palabra, iba su predicación, iba a todos los hombres y los dejaban en evidencia su pecado. Eso es lo que él estaba haciendo, decir la verdad. Entonces, había una causa, sí. La causa para que aborrecieran al Señor Jesús era que estaba diciendo la verdad, que estaba confrontándolos con su pecado. Pero, entonces, ¿por qué el Señor Jesús dijo, sin causa me aborrecieron? Porque esa causa no es justa. Así de sencillo. Esa causa no es justa. Y si una causa no es justa, entonces, delante de los ojos de Dios, no es causa.
valedera, válida. ¿Mm? Y así como para el Señor Jesús, según lo expresó, no es una causa válida, justa, que lo aborrezcan por decir la verdad. Asimismo, no es una causa justa que Dios aborrezca a alguien porque determinó aborrecerlo, lo creó para aborrecerlo. Eso no es una justa causa. Porque ¿en dónde está la justicia de eso? No, no la hay. Ahí hay una arbitrariedad. ¿Mm? Una determinación, porque lo determiné así. ¿Mm? Entonces, ¿y de dónde yo saco que la causa, para que sea una causa delante de los ojos de Dios, tiene que ser una justa causa? Bueno, vamos a apoyar eso yendo al Salmo 45, versículo 6, donde dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Mm? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí vuelve y lo corrobora. ¿Qué es lo que ama el Señor? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Mm? Has amado la justicia. Dios ama la justicia y aborrece la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Está hablando, este salmo es un salmo profético, claramente. ¿Mm? Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Mm? Entonces, ¿por qué traigo este pasaje aquí a esta enseñanza de corrección? ¿Por qué? Porque aquí nos deja ver una cosa importante, y es la justicia. Porque yo lo que estoy diciendo es que una causa, para que sea válida delante de los ojos de Dios, es que sea justa. ¿Mm? Para que una causa sea válida delante de los ojos de Dios, tiene que ser justa. De lo contrario, no es válida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Dios en su trono reina con cetro de justicia. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea, el cetro que Él tiene para reinar no es la soberanía arbitraria. No es una soberanía arbitraria. Es la justicia. Él es Dios soberano, sí. Pero su soberanía se sujeta a su justicia. Aquí lo estamos viendo. Dios, no por ser Dios, hace lo que Él quiera, pasando por la justicia, sino que lo que Él hace, lo hace ciñéndose a ella, porque el cetro de su reino es nada más y nada menos que la justicia. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Yo no estoy negando que Dios sea soberano. Dios es soberano, pero Él reina con una soberanía que justa, porque eso es el cetro de su reino, la justicia. No la arbitrariedad. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí nos confirma, por otro lado, también lo que hemos dicho antes, que Dios aborrece la maldad. ¿Y ama qué? La justicia. Lo corrobora, de hecho. O sea, Él ama la justicia. Entonces, si Dios es un Dios justo, ¿cómo puede aborrecer a alguien sin justa causa? ¿Cómo? Pregunto yo. Bueno,
Sigamos, dice la nota que yo puse acá. Si volvemos a Juan 15:25, donde dice, sin causa me aborrecieron, ello lo dice porque no tenían una justa causa, claro. La causa que tenían era que el Señor Jesús les decía la verdad acerca de su pecado. Y esto lo vamos a poder ver, claro, en el Salmo 35, porque cuando el Señor dijo que para que se cumpliese lo que estaba escrito en su ley, acá, lo que dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Aquí estamos viendo un pasaje de estos, uno de los pasajes a los que se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Porque no solamente lo dice en Salmo 35, hay otros pasajes donde habla de esto. Pero Salmo 35 es uno de ellos. Dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que, ¿qué? Los que sin causa son mis enemigos. Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. O sea, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, guiñan el ojo, no, ni se alegren. No se alegren ni guiñan el ojo. Los que sin causa, lo dice 2 veces, sin causa, son mis enemigos. Y me aborrecen sin causa. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú los has visto, oh Señor, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despiértame para hacerme, ¿qué? Justicia. Justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, que sí es justa. Júzgame conforme a ¿qué? A tu justicia. A tu justicia. Señor Dios mío, no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. O sea, que ya lo tenemos, es nuestro. Ea, alma nuestra, te tenemos. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de ¿qué? Aquí está lo más clave de todo, lo que hemos dicho de este pasaje. ¿A favor de qué? De mi justa causa. De mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado el Señor que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará ¿qué? De tu justicia y de tu alabanza todo el día. Pero ¿qué decía el Señor acá? Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. O sea, esto es lo que nos permite ver. ¿Sí? Es que el Señor Jesús en Juan 15:25, cuando dice, pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, lo que está escrito en Salmo, por ejemplo. Salmo 38, Salmo 35 del 18 al 28. De hecho, todo el Salmo 35. Sin causa me aborrecieron ellos. ¿Por qué dijo? ¿Por qué? Esto corrobora lo que yo les estaba comentando al principio. Porque para Dios, una causa que sea válida, que sea realmente válida para aborrecer a alguien,
tiene que ser justa. Una causa, para que sea válida, tiene que ser justa. Ellos no tenían, lo aborrecían sin causa, dice aquí en el Salmos 35:19. Pero el Señor sí dijo acá, mi justa causa. Porque Él sí está diciendo, esta es mi justa causa. Yo sí tengo una causa. Y tengo una causa porque es justa. Por eso yo sí tengo una causa. Porque mi causa es justa. La justicia hace válida la causa para aborrecer. Es decir, que Dios aborreció a Esaú porque tenía, esto corrobora, que definitivamente Dios aborreció a Esaú porque tenía una, ¿qué? Justa causa para aborrecerlo. Y precisamente eso es lo que Pablo pasa a decir en el versículo 14 de Romanos 9. Porque en Romanos 13, si bien dice lo siguiente, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora pasemos a ver lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. De hecho, este pasaje, este versículo, que es el versículo 14, se toma para argumentar o reforzar que definitivamente Dios aborreció a Esaú porque lo quiso aborrecer, porque lo creó para aborrecerlo. Y que entonces este versículo 14, lo que está haciendo Pablo es diciendo, ¿y tú qué vas a decir? Y si Dios quiere aborrecer a alguien porque sí, entonces tú vas a decir que eso es injusto. Lo toman de esta manera. Toman para este versículo 14 como apoyo a la interpretación que dan al versículo 13 acerca de que Dios aborreció a Esaú porque lo creó para aborrecerlo, para que fuese aborrecible lo creó. Y no es así, porque ya habiendo visto todo lo que vimos antes, ya vamos a entender es todo lo contrario. De hecho, este pasaje que ellos lo toman para reforzar eso, lo que hace es todo lo contrario. Derribar ese argumento, derribar esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina del aborrecimiento de Dios por decreto suyo, porque lo quiso hacer, porque así lo decretó, sin más ni más. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente Pablo, y es lo que yo escribí aquí en la nota, y he aquí Pablo pasa a decir esto que dijo en el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pasa a decir esto para dejar claro que no había injusticia en Dios al poner al que por ley le correspondía la bendición de la primogenitura. Que no hay injusticia en Dios al poner al mayor que sirviera al menor. Que el mayor sirviera al menor. Pero les dice, ¿hay pues injusticia en Dios en que haya puesto al mayor al servicio del menor? ¿Y por qué? Porque es que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, ya claramente había un precepto donde todo primogénito recibía la bendición. Y por lo tanto el primogénito no debía servir al menor, porque el primogénito tenía ese privilegio de tener la bendición de su padre. Y era la cabeza sobre sus hermanos, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Eso precisamente Pablo lo dice por eso. Para decirles, no hay injusticia en Dios, en que haya puesto al menor por encima del mayor, porque lo hizo así. Pues lo hizo así, porque el mayor fue aborrecible delante de sus ojos, a causa de su maldad. Y no hay injusticia en Dios, al haber cambiado esa condición de que el mayor sirviera al menor. No hay injusticia en Dios, sino todo lo contrario, fue justo. ¿Por qué? Porque había una justa causa, que era la maldad de Esaú. Había una justa causa, la maldad de Esaú. No había injusticia en Dios. Al poner al servicio del menor al que por ley le correspondía la bendición de la primogenitura, pues el mismo Esaú despreció tal precepto. Él despreció ese precepto, vendiendo su primogenitura por un plato de comida, en este caso un plato de lentejas. Pues precisamente el mayor servirá al menor con justa causa. Eso es lo que está aquí Pablo diciendo. Eso es. Él no está en ningún momento queriendo decir, y es que si Dios quiere arbitrariamente aborrecer a alguien, ¿eso es injusto? No, él no está diciendo eso, porque claramente eso sería injusto. ¿Por qué es injusto? Porque no va conforme a la justicia de Dios. La justicia de Dios aborrece a alguien con justa causa. Si Dios aborreciera a alguien sin justa causa, estaría siendo injusto. Ahí sí estaría siendo injusto. Aquí no está diciendo Pablo eso. Aquí no está, con ese versículo no está Pablo defendiendo la idea de que si Dios quiere obrar así a ustedes les parezca injusto que obre sin causa, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Ustedes pueden refutarle a Dios que haya obrado de esa manera? Aún pasando por la justicia, porque lo aborreció sin justa causa, como si la soberanía de Dios la justificara todo lo que él hace. No, Dios, su reino, el cetro de su reino es cetro de justicia. Y es que aquí no está diciendo Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Que no hay soberanía en Dios? Aquí no habla de la soberanía. Aquí no está diciendo eso. No está hablando de la soberanía, sino que está hablando de la justicia. Y con toda razón habla de la justicia, porque Dios cuando aborrece a alguien, lo aborrece con justa causa. Puso al mayor al servicio del menor, porque fue aborrecible a sus ojos por permanecer en su maldad. Jacob lo hizo, pero no permaneció en ella. Esaú sí, porque Dios que conoce el corazón. Eso es algo importantísimo. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Qué hermoso es realmente leer la palabra de Dios con la llenura de su espíritu, entendiendo las cosas como son, no torciéndola. Porque si yo tuerzo la escritura, después voy a tener que torcerlo aún más
otras partes de la Biblia para acomodar mi falsa doctrina, mi error. Y eso lo digo porque en el versículo 13, cuando se tuerce de esa manera, por eso es que después termina torciendo el versículo 14, porque el versículo 14 en verdad lo que habla es de la justicia de Dios, no de su arbitrariedad, no de su anarquía, no de una soberanía tirana, no de la tiranía de Dios. Que aquí no está hablando de la soberanía tirana de Dios, que pues diremos que no hay soberanía de Dios que hace lo que quiera. No, aquí no está hablando de la soberanía, aquí habla de la injusticia. Entonces, ¿cómo va a ser que en el versículo 13 Dios sea injusto porque sin justa causa está aborreciendo a Dios y después Pablo hable de que Dios es justo? Pues pregunta, ¿qué hay injusticia en Dios? Y dice, en ninguna manera, en Dios no hay injusticia. Entonces, ¿cómo es posible que en el versículo 13 Dios obre injustamente aborreciendo a Esaú sin justa causa y en el versículo 14 Pablo dice que Dios es justo porque en él no hay injusticia, en ninguna manera hay injusticia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería posible eso? ¿Cómo se puede conciliar eso? De que en uno Dios obre con injusticia al aborrecer a Esaú sin justa causa y en el otro Pablo diga que en Dios no hay injusticia. ¿Cómo es posible que Pablo diga que hay injusticia en Dios cuando él previamente ha dicho que Dios puede obrar injustamente, pero que su soberanía lo justifica todo? Eso simplemente no tiene sentido. Porque el versículo 14 estaría contradiciendo lo que dice el versículo 13. Y el mismo Pablo es el que está escribiendo. ¿Cómo puede ser que en el versículo 13 diga una cosa y en el versículo 14 lo contradiga? Contradiga lo que recién dijo en el versículo anterior. Como dije, en una doctrina de error, cuando se tuerce algo, después toca torcer incluso más otros pasajes para seguir justificando o acomodando el error. Por eso es que terminan torciendo incluso el versículo 14 aún más, donde habla de la injusticia. O sea, es un pasaje muy contundente, habla de la injusticia, ¿no? Donde claramente ese pasaje, al hablar de la injusticia y decir que no hay injusticia en Dios, quiere decir que en el versículo 13 Dios ha obrado con justicia, porque en el versículo 14 dice que en Dios no hay injusticia. Si Dios no ha obrado con injusticia es porque en el versículo 13 obró con justicia. Y obrar con justicia es haber obrado con justa causa. Lo que pasa es que Pablo lo dice así, para que ellos entendieran por qué, con justa razón, Dios había puesto al mayor al servicio del menor. Aun cuando por la ley el primogénito tenía la bendición del Padre y estaba en un lugar privilegiado sobre sus hijos, los hijos menores, sobre los hermanos menores. Así que lo voy a dejar acá, lo voy a dejar aquí en este punto para que no sea muy largo. Y voy a continuar en otra oportunidad. Y la idea es entonces ahora voy a subir este video que estoy poniendo acá en el canal Carta a los Cristianos. Este video lo voy a subir al otro canal de Carta a los Cristianos 2, ¿sí? Útil para corregir y redarguir ese canal. Y después de este primer video voy a seguir
subiendo o transmitiendo es desde ese otro canal, subiendo videos a ese otro canal y transmitiendo desde ese otro canal, para tener enseñanzas separadas, videos separados según su utilidad, ¿vale? Según su utilidad, su propósito final. Muy bien, aquí dejamos por ahora. Dios los guarde.